Un lindo y hermoso jueves, muchas bendiciones. Estamos llegando ya al día de la preparación y después al día santificado del Señor. Dios quiera que preparemos también nuestro espíritu y que podamos en realidad realizar la obra que Dios exige, Dios pide de cada uno de nosotros para poder compartir estas grandes verdades a través de primeramente de su palabra y en segundo lugar nuestros caracteres que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, sin más, pues hoy quiero nuevamente agradecer a Dios primero y al pastor José Boro por seguir acompañándome en este hermoso set y este estudio. Pastor, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias también a los hermanos que siempre están ahí. Y hoy tenemos una linda, también como la de ayer, ¿no? Me gustó, faltó mucho material por cubrir, pero el tiempo es el que manda. Así que hoy tenemos también la rendición o la redención del exilio. La redención del exilio. Así que hoy vamos a estudiar eso. Y vamos a ver cómo nos afecta también en nuestra vida espiritual. Tanto que Dios ha trabajado con el ser humano, que ya hoy lo que queda es trabajar con la individualidad prácticamente. Y trabajar en el corazón de nosotros. Y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, invocando su nombre ahora. Porque si no lo hacemos, pues yo creo que no es lo mismo, ¿no? Él está siempre, pero no es lo mismo. Así que, Pastor Romero, vamos a inclinar el rostro, vamos a arrodillarnos para así tener la bendición de Dios. Querido Dios, cuán agradecido estamos a ti en esta hora por permitirnos esta ocasión tan maravillosa donde nos juntamos cada día para estudiar tu palabra. Y qué gozo se nos entra cuando la estudiamos, porque sentimos tu presencia tan cerca de nosotros que nos hace vibrar y nos llena de gozo y de seguir estudiando tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Bendice los hermanos que nos están viendo por las pantallas. Bendice los amigos también y todo aquel que se considere parte de ti, oh Dios, sea también bendecido en esta hora. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Muy bien, la redención del exilio. Vamos a ver qué nos dice Génesis 11, 8 y 9. Es un texto que va a desprender, va a llevar hacia adelante lo que nosotros queremos decir en esta hora. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Qué linda palabra, ese pacto. Y con vuestros descendientes después de vosotros. Fíjense qué interesante. Y sigue diciendo el otro versículo. El versículo siguiente. Ya que Dios habló ahí, ¿no? Dice: y con todo ser viviente que está con vosotros. Y ahí le habla de aves, de animales, de bestias, de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Así que ahí tenemos, mis queridos, lo que realmente Dios quiere hacer. El propósito de Dios. El propósito que Dios tiene con los seres humanos. Y es justamente redimirnos. Y esa redención tiene que ver mucho con todos los hombres. Con todos los hombres. No solamente, como menciona el versículo 10 de los animales, sino con todos los hombres. Y todos los hombres trataron de utilizar influencias. Trataron de utilizar cosas. Trataron de multiplicarse. Trataron de hacer cosas
que realmente a Dios no le agradaron. Ahora, ¿qué ocurre con lo que Dios ha querido hacer? Y es justamente que el hombre viva sobre la tierra con el propósito que Dios lo creó. Y Dios ha hecho todo. Ha hecho todo. Hasta Él mismo vino y murió en la cruz. Demostró al enemigo lo que el hombre no pudo demostrarle por su fragilidad, por su debilidad y por la fuerza extraordinaria del enemigo. Y el hombre que no está con Dios, pues entonces es presa fácil de Satanás. Ahora bien, el hecho de que Dios en su plan fue que el hombre se multiplicara y llenara la tierra, pero en obediencia. En obediencia. Si no era en obediencia, no podía ser posible. Por eso fue que allí puso en el árbol de la vida, en el árbol que prolonga la vida, allí Dios puso un ángel. Para que después del pecado el hombre no lo tomara y siguiera, no lo comiera y siguiera viviendo siendo pecador. Y eso iba a ser la tragedia más grande. Por eso Dios puso un ángel allí. Dice la escritura que es una espada. ¿Ve? Una espada que revoloteaba todo. El ángel protector de Dios estaba allí. Entonces, Satanás lo que quiere es que el hombre sea pecador permanentemente y que llene la tierra para que el pecado, la maldad, la contraparte a Dios sea una realidad y él permanecer viviendo eternamente aquí en la tierra, lo cual Dios no permite. Lo cual Dios nunca en ninguna de las etapas que hemos mencionado, desde el cielo, de donde fue echado, la tierra aquí con Adán y Eva, con Noé, con los antediluvianos, con Sodoma y Gomorra, como mencionó el pastor hace un ratito, y con tantos más, y hasta el día de hoy, el hombre ha querido permanecer en la tierra, y es lo que justamente hoy se está tratando de hacer, con esta unidad que está llevando a que todo mundo entre en esto, y el que no entra en esta unidad terráquea, en esta unidad del enemigo de Dios, el que no entra va a ser eliminado. Y por eso es que usted ve tantos problemas con diferentes cosas que nos están pasando, incluyendo leyes gubernamentales y hasta cierto sentido leyes papales. O sea, yo vengo mirando todo lo que es la historia de la antigüedad hasta el día de hoy, y lo que veo es una hilaridad que Satanás ha traído y no ha cambiado mucho su manera, su forma que ha traído. No la ha cambiado. Entonces, al no cambiarla, por eso nos damos cuenta. Y lo que somos espirituales, los que buscamos la línea espiritual, nos damos cuenta de que la treta de Satanás es la misma desde el cielo, desde el Edén, desde antes de Noé, desde después de Noé, desde Abraham y hasta el día de hoy también. Es la misma. Y por eso tratamos de seguir la línea que Dios nos ha trazado, la línea profética, porque realmente la redención del hombre está pronto a suceder, Pastor Romero. Gracias, Pastor José Boro. En realidad, este exilio que habla la lección no es más que la misericordia de Dios. Así es. Ya decíamos en el estudio de ayer que ese nacimiento de Cristo tiene ese propósito de salvar a la humanidad. Él ya lo dio todo por nosotros. Así es de que hoy las amonestaciones, las llamadas de atención que se nos dan, las pruebas que hay, que estamos pasando, todo eso es para verificar realmente el carácter del hombre. Así es. Su fe en Dios, creer si realmente
en realidad al Dios que estamos siguiendo es ese Dios que pide y que clama para que nosotros podamos cumplir sus propósitos en la vida de los demás. Así es. Hay una cita ahí, pastor, que también me gustaría leerla. Está en Patriarcas y Profetas, en la página 114 y 115. Y dice, hablando de este exilio, de esta redención, ella dice, los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Así es. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día también hay muchos líderes religiosos que parece que no. Se menciona a Dios, se habla de Dios, se lee la Biblia, pero en realidad esa dependencia de Dios la llegan a tomar en el momento que ellos quieren acabar con todo en la cruz del Calvario, cuando Cristo aún está en el lugar santísimo, intercediendo todavía por la humanidad, por los pecadores. Pero ellos ahí terminan, aparte de que la ley de Dios la ponen también en ese mismo sacrificio. Entonces, estos hombres en realidad están haciéndose independientes de lo que es la palabra de Dios. Correcto. O de Dios mismo, ¿verdad? Y por eso también ella dice, sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus árdides. O sea, son tan ¿cómo se dice? Tan hábiles. Así es. Para engañar, que hoy en día vemos esa habilidad en muchos de ellos. Así es. Y cómo aún, como dijo el Señor, van a venir muchos a trasquilar a las ovejitas. Y vemos que eso es lo que está pasando hoy en día. Y por eso ella dice, por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. Ahora, esto también, yo creo que hoy, más tiempo, ya hemos hablado del tiempo que hemos tenido, de la gracia del Señor. ¿Por qué? Pues Dios lo está haciendo porque en realidad lo que quiere ver es el carácter que ese cristiano tiene, que los cristianos hoy están fomentando y están dando. Y ella dice, a medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Así es. Si no se les hubiese reprimido, habrían demoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se funde en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Y esto es hoy lo que vemos en realidad. En estas iglesias no hay esa soberanía del Señor. Nosotros a veces, desgraciadamente, a veces entre nosotros vemos cómo hay tanto amor hacia el líder y no hacia Dios. Entonces, tenemos que pensar, el amor de nosotros no debe de ser hacia ningún hombre, más allá de lo que Dios desea que nosotros lo amemos. Entonces, nuestro corazón y nuestra mente debe estar siempre para alabar el nombre de Dios. Y esto es lo que hoy Dios está probando a sus hijos, viendo en nosotros a quién es al que en verdad nosotros adoramos. Si adoramos al enemigo o adoramos a Dios. Miren esta otra cita del libro Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 115. Ella dice, los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Así es. Ahora, nosotros pues
Eso lo estamos viendo hoy en día. Cuántas religiones, cuántas iglesias, ya la ley de Dios no la respetan. La ley de Dios la han cambiado. Y bien decía Daniel en el capítulo 7, versículo 25, ¿verdad? Que iba a tratar, a buscar la manera de cambiar la ley de Dios. Pero sabemos que la ley de Dios es intocable. No, el hombre no la puede tocar. El hombre lo único que puede hacer es desobedecer la ley de Dios o cumplirla. Y por eso, miren, ahí tienen la cita. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Tal parece que esto sucedió en la historia, y parece que también en estos tiempos se levantará esa rebeldía contra Dios, y los que van a ser enjuiciados y maltratados van a ser aquellos que obedecen la ley de Dios. Por eso él dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Correcto. Vean ustedes, o sea, aún eso es lo que va a tratar de hacer, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, esto igual que Génesis 3:15 es una profecía de tiempo, de días, de años, y que esto va a llevar a ir diferenciando entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, el que le obedece y el que no le obedece. O sea, todas estas cosas, estas características, vamos a ir dando para saber a quién le pertenecemos, de qué lado nosotros estamos. O estamos de parte de Dios o de parte del enemigo. Veamos esta otra cita allí en el libro La Historia de la Redención, en la página 75. Miren lo que dice. Los enemigos de Dios se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. O sea, los dejó avanzar. Y siempre así va a ser. Deja avanzar el pecado, deja avanzar la desobediencia, para que los demás vean hasta dónde a veces el hombre quiere llegar más allá que Dios. Así es. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. O sea, me imagino, ¿verdad? Era tan alta la torre que era una especie de escaleras donde ponían en cada lado a un hombre, y el que estaba pegando el tabique o el bloque allá arriba le gritaba al otro, ¿verdad? ¡Hey, dile que me mande más mezcla! Y entonces ese le gritaba al que estaba más abajo. Y así iban, hasta que Dios mandó a los ángeles y empezaron a hablar, quizás no tanto una confusión de lengua, pero sí un idioma diferente. Y yo digo, no, hoy en día, pues por eso existen tantos lenguajes, tantos idiomas, ¿verdad? Donde muchos de ellos, pues a veces también no los entendemos. Así fue como empezó, que a tal grado que cuando el producto que se tenía que enviar se enviaba hacia arriba, llegaba hacia aquel que iba a poner el bloque y daba que el material que había pedido no era ese. Entonces había un enojo, un coraje. Estaban a culpar a aquellos que habían hecho el pedido a través de las voces, y no tanto el que pegaba el tabique ni el que estaba abajo revolviendo la mezcla, o viceversa cosas, ¿no? De mandar otro bloque. No sé qué pasaba, pero esto llevó realmente a la confusión, a los idiomas, que a tal grado el que pegaba el bloque mejor dijo, ¿saben qué? Esto es de locura. Yo aquí ya no sigo, y para estar pasando coraje y estarme aquí acabando, mejor dejo de hacer esto. Y así fue como se terminó la obra. Dejaron de hacerla porque ya no había tanto personal, porque todos hablaban un idioma diferente.
y no se entendían. Ahora, esto llevó también a hacer y a llevar a cabo la obra de Dios, porque esa fue una manera de esparcirlos más a ellos y poder llevar entonces sí el conocimiento que ellos, muchos de ellos habían recibido de sus padres. Asimismo, también, ¿verdad? Nos dice el libro Profetas y Reyes, allí en la página 274, nos dice: Dios es el hacedor de toda la humanidad por la creación. Todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Hermanos y hermanas, esta es la verdad. Hoy en día la palabra del Señor también se ha escrito y se está escribiendo en diferentes idiomas. Y ustedes ven, aún los temas, los sermones de muchos predicadores también se están haciendo en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque Dios también tiene misericordia de aquellos que no han conocido la verdad y que a través de los que tienen la verdad y aquellos no lo pueden entender, Dios les lleva el conocimiento a través de hombres y mujeres que se están dando a escribir y a interpretar aún las palabras de otros predicadores. Dios quiera, mi hermano, que tú aceptes esta invitación del Señor y que ahora entiendas que a través de la misericordia de Cristo podemos alcanzar el perdón de Dios. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Hasta mañana.